El video que acabamos de ver pues nos habla un poco de toda la perspectiva, sobre todo más bien farmacéutica, de cómo yo creo que es una de las plantas más investigadas en los últimos 10 años. Se han descubierto más de 400 componentes poderosísimos de la cannabis, que todos estos componentes actuando o interactuando en conjunto le llaman un efecto séquito, que lo que hace es que potencia molecularmente no solo digamos este sistema endocannabinoide, sino que también en conjunto con otras plantas pues hace una potencia, ¿no?, de los principios activos. Digamos que una de las razones más importantes por qué la cannabis es una de las más estudiadas en los últimos años es por este sistema endocannabinoide que la mayoría de los mamíferos tenemos. Algunas plantas semejantes con la cannabis, por ejemplo el cempasúchil, la chinchagua, que es región de los Altos de Chiapas, la higuerilla, otra que se parece mucho, el pericón. Todas estas diferentes plantas, hierbas, las podemos identificar como hierbas maestras, también junto con la cannabis, que es una planta de poder, y encontramos que todas ellas tienen estas capacidades de encontrarse con nuestros sistemas que de por sí ya tenemos. Entonces, lo que resulta a veces mágico de esta planta es que nosotros ya tenemos un sistema de autorregulación. Nosotros, mamíferos, plantas, sobre todo mamíferos, la mayoría de los mamíferos tenemos este sistema de autorregulación. Si hace calor, empezamos a sudar para poder autorregular. ¿Qué es lo que está actuando ahí? El sistema endocannabinoide. Si me enojo y entonces me empiezo a tranquilizar, cuando empiezo a bajar del estado de ira, de furia, de enojo, empieza a actuar el sistema endocannabinoide. Cuando hago una comilona así tremenda y me da sueño, lo que está actuando es el sistema endocannabinoide. Para que no me dé un coma diabético ahí, lo que actúa es el sistema cannabinoide. ¿En qué más elementos, o digamos como que en qué procesos metabólicos es más evidente cómo se empata, ¿no?, este sistema endocannabinoide? En temperatura, azúcar en la sangre, pH y también metales pesados. Es decir, que por ejemplo muchas personas que se exponen o están en tratamientos de radioterapias o de quimioterapias, les permite también de manera positiva, después de estos periodos, activar una desintoxicación de la célula, ¿no?, a nivel celular, porque nos permite hacer esta regulación a nivel de metales pesados. Digamos que esos son las razones por las que esta planta es una de las más estudiadas, más investigadas, porque entonces pues nos permite tratar y abordar a nivel regenerativo pues muchos de los padecimientos crónicos degenerativos que pues es pues la mayoría de las problemáticas que tenemos. Llevándolo a problemas o padecimientos ginecológicos u hormonales, tanto en hombres como en mujeres, pues aquí vemos un poquito el circuito de cómo se empatan los fitocannabinoides, digamos que son las propiedades que tiene la planta, y el sistema endocannabinoide es el sistema de autorregulación que nosotros tenemos. Y entonces lo que hace es este ciclo. Cuando nosotros consumimos, por ejemplo, aceite CBD, que es uno de los componentes de la planta, le estamos ayudando a que se vaya por el torrente sanguíneo y poco a poco vamos a encontrar cómo se va a ir instalando en nuestro sistema endocannabinoide. Así como en el videito veíamos que son como llaves que se insertan, en realidad sí sucede eso, ¿no? Se empata el fitocannabinoide, el poder de la planta, con nuestro sistema que ya tenemos, y entonces eso es lo que permite que suceda una regeneración pues celular. Eso es lo que permite que suceda un proceso de desinflamación en el cuerpo, de un órgano, de lo que sea. Eso es lo que también permite que sea un analgésico pues muy poderoso, y también eso es lo que permite que sea un apoyo para el sistema, o relajante para el sistema nervioso central. Entonces todo esto pasa
por todos estos sistemas que, digamos, en la medicina nos han enseñado a fragmentar nuestro cuerpo. Por un lado el sistema respiratorio, por otro lado el sistema digestivo, por otro lado el sistema reproductivo, el sistema endocrino. Y aquí, digamos que está la clave de por qué es importante para nuestros procesos hormonales, porque justo se instala, el aceite puede ir por el torrente sanguíneo del mismo modo en el que van las hormonas por nuestro cuerpo, y permite que se vayan instalando en todos estos sistemas. Sistema nervioso central, cerebro, hablamos también de pulmones, corazón, hablamos de sangre, hablamos de hígado, páncreas, vesícula, vaso, hablamos de intestinos, de vísceras, hablamos de toda la zona de órganos genitales, vejiga, próstatas, en fin, ¿no? Tenemos una serie de enramajes ahí que son, digamos, muy positivos cuando la planta entra en contacto con nuestro propio sistema. Aquí tenemos otra imagen que es mucho más esclarecedora. Aquí nos explica, por ejemplo, todos los tipos de cannabinoides, algunos de los cannabinoides que podemos encontrar, que por ejemplo está el CB1, que es directamente uno de los componentes que ayudan a todo el cerebro, que es un alimento, que es un neuroregenerador. También el CB1 también como un apoyo a toda la parte del sistema respiratorio. Es importante mencionar esto porque una de las plantas que en la medicina tradicional herbolaria se ha utilizado en estos tiempos para el COVID, que es un padecimiento respiratorio que inflama en realidad todo el cuerpo, pues resulta que la marihuana es una de las plantas dentro de la herbolaria tradicional utilizadas para el tratamiento del COVID. Sistema cardiovascular, decimos porque regula precisamente nuestros niveles o nuestra capacidad tanto de azúcar en la sangre como de metales, como de grasas que contiene la sangre, ¿no? También el hígado, porque aunque el hígado es uno de los órganos que difícilmente se regenera, es decir, que cuando ya un hígado está enfermo muy difícilmente se regenera la mayoría de los órganos, la piel, en fin, ¿no? Se pueden regenerar. El hígado es uno de los más difíciles. Sin embargo, lo que ayuda es hacer menos pesados los procesos que el hígado tiene que desarrollar, ¿no? De síntesis, de asimilación. También es benéfico para los intestinos, en general todo lo que es el sistema inmune. Y bueno, aquí vamos a otros elementos que son importantes para nuestro tema de ginecología, que es el sistema pues reproductor y sistema muscular también. Esta zona es tanto para en estos dos casos, para hombres como para mujeres. Desde la medicina china, desde las visiones hindú, pues estamos hablando de regiones con mucha potencia de creatividad, con una potencia donde encontramos los chakras raíz, los chakras de memorias y los chakras de creatividad y de potencia sexual, ¿no? Entonces, ¿qué otro tipo de órganos están relacionados con todas estas funciones de nuestros sistemas genitales, de nuestros órganos genitales? Pues también están involucrados, decíamos, páncreas, hígado, riñones. Entonces, es una región que en realidad está intercomunicada. La zona de las vísceras, de hecho, pues es nuestro segundo cerebro. Y bueno, mucha parte de la emotividad que nosotros trabajamos en la ginecología canábica tiene que ver con esta zona, con potenciar y con desbloquear lo que sucede a nivel de estos órganos de vísceras, de páncreas, de hígado, de vesícula, para que pueda haber un flujo energético, como un poco lo que veíamos en cómo es que funciona normalmente tanto nuestro sistema endocannabinoide, ¿no? Es circular, es cíclico más bien. Y nosotros cuando empezamos a enfrentar enfermedades es porque vamos
bloqueando, vamos generando bloqueos o vamos generando excesos o sobrecargas en todo este flujo energético. Cuando nosotros hablamos de herbolaria canábica, es porque, bueno, sí existen varias tendencias, ¿no? Una tendencia, decíamos, es la que viene mucho de la farmacéutica, que pues lo que le interesa es aislar los componentes, porque recordemos que mucha de digamos, el proceso que tenemos nosotros con las medicinas alópatas es que han sido componentes aislados de las plantas, es decir, de la biodiversidad es donde se han extraído estos componentes, sean metales, sean plantas, sean minerales, sean cortezas, árboles, en fin, ¿no? Todos tienen estos componentes y la farmacéutica lo que hace es aislar los componentes y después replicarlos y los crean en comprimidos. Entonces aquí, bueno, pues la planta, estamos hablando de más de 400 componentes que tiene. Los más importantes, decimos, es el CBD y el THC. El CBD es digamos, el regenerador celular. El THC es el que más se conoce por la cuestión lúdica y porque es el psicoactivo. Aquí es importante mencionar que no es una planta alucinógena, sino es una planta psicoactiva. Lo que sucede es de que, digamos que si yo tengo miedos, obsesiones, temores, bajo el influjo del THC, de esta psicoactividad, pues me incrementan o me exacerban mis dudas, mis temores, mis miedos, ¿no? Solamente, digamos, hace una exacerbación de esto que yo vengo pensando, que yo vengo acaparando, en fin, ¿no? Como de toda esta gama de preocupaciones que tenemos, lo que sucede es que la planta, el componente del THC es el que activa este tipo de pensamientos o de estados, digamos, de la conciencia diferente. Sin embargo, el THC, todo este debate de que si es en lo lúdico, si es en lo medicinal, pues hemos visto que el THC, gracias también a todo este estudio de estas investigaciones científicas de la farmacéutica, es que el THC pues es el analgésico, es que el THC es el que sirve precisamente para los problemas o padecimientos neuronales como el Alzheimer, como el Parkinson, como el mismo autismo. Todos estos procesos de regeneración neurocelular tiene mucho que ver el THC con el analgésico, con las náuseas, como ansiolítico es el THC. La farmacéutica lo que hay en la tendencia es a separar, a aislar, a decir solamente el CBD y solamente el THC. Y bueno, aquí en la herbolaria, pues de entrada no hay una segregación, nosotros somos completos porque somos existencia completa. Mi carácter no me lo puedo cortar porque la mano no me gusta, es decir, es toda. Lo que nosotros pensamos es que más bien es las formas en las que las practicamos y las aplicamos, cómo tenemos la posibilidad de diversificar el tratamiento de nuestros padecimientos. En la herbolaria nosotros hablamos de vías o vehículos, ¿no?, para esta práctica. Uno es el agua. Podemos hacer con la planta de la cannabis hidrolatos, tés, aguas, jugos, néctares, vinos, infusiones. Podemos hacer también con ello baños de vapor, vaporizaciones, baños de hierbas, con la finalidad de aplicar la medicina tanto interna como externa. La medicina siempre nos centra olida, comida, untada, frotada, bañada, vaporada, evaporada, líquido, comida, en fin. Y uno de los vehículos siempre va a ser el agua. Otro es el alcohol. El alcohol, por ejemplo, a través de tinturas, de lociones, de gel. ¿Y qué prácticas? Pues friegas, masajes o microdosis. Otro vehículo que utilizamos en la herbolaria canábica son los aceites, ¿no? Los aceites, tanto el aceite del CBD como el aceite para la elaboración de pomadas, de cremas, de jabones, de shampoo, de lubricantes.
Y estos aceites, sobre todo para aplicarlos a nivel 1 de masajes, de mascarillas, de baños, o también aceites para acupuntura. Es interesante revisar cómo cada vez más profesionistas o más terapeutas en general están utilizando, por ejemplo, el CBD. Actualmente en Chiapas hay investigaciones sobre una médica veterinaria que está investigando el tratamiento de enfermedades en perros, en gatos, con acupuntura y con CBD, para evitar pues todo tipo de intervenciones quirúrgicas, de cánceres, de diabetes, en fin, todas estas enfermedades que también estamos compartiendo con nuestros compañeros pues mamíferos con los que vivimos. Y finalmente también la cannabis o la medicina canábica la podemos encontrar como otro vehículo en alimentos. Puede ser el chocolate, la avena, el amaranto, el cacahuate, para preparar tanto harinas, suplementos como leches. Y digamos que ese es en general el englobe con el que la herbolaria canábica pues trabajamos las diferentes formas, ¿no?, de preparación de nuestra medicina. Les decía hace rato, ¿no?, principales órganos relacionados, por ejemplo, con la menstruación, no solamente con la menstruación, sino con nuestros procesos hormonales, son riñón, vaso, páncreas e hígado. Y estos principalmente son órganos a los que aporta el uso de la cannabis, específicamente en su forma de aceite. Lo que comemos pues nos hace mucho más aletargados, no solamente a los sentidos, ¿no? Por ejemplo, el uso de los celulares, de todo, dicen que nos cuarta no sé cuántos miles de millones de sonidos que hemos dejado de percibir. Entonces lo mismo sucede a nivel del sistema, de cómo reconoce, de cómo se autorregula, ¿no? Cada vez tenemos o está más aletargada nuestra forma de autorregularnos. Nuestros organismos cada vez son más perezosos o más dependientes, ¿no?, de procesos que sean analgésicos, porque básicamente la medicina alópata es analgésica, quita el dolor, lo encapsula y lo lleva a otro lado, que se instala como un problema en otro lugar, pero no hace que sea una forma cíclica. Entonces eso es como, digamos, una de las cuestiones en que nuestro sistema necesita recuperar, ¿no? Digamos que cuando entra el aceite o en la medicina de la cannabis, lo único que hace es como, hola, ¿no?, estamos picando, ¿no?, despierta, ¿no?, reacciona, esto está aquí, esto funciona acá, ¿no?, sinapsis nueva, procesos nuevos, regenérate, ¿no?, es como un despertar. Entonces cuando a veces empezamos a utilizar el aceite de CBD, tenemos reacciones como pipí, popó, sudor, lágrimas, porque también son las formas que tenemos de desintoxicarnos de manera natural. Y a veces las personas se asustan porque pues estamos acostumbrados a bloquear precisamente, digamos, con todo el mensaje de la industria también farmacéutica, de la belleza, de no transpirar, de no oler mal, de higiene excesiva, de un bloqueo realmente de nuestro organismo y de nuestras formas que tenemos de depurarnos. Entonces esa es, bueno, una de las cuestiones que vamos a ir revisando, cómo es importante en la dosificación. Recordemos que, por ejemplo, uno de los antiguos, ¿no?, de todas estas versiones de la medicina, de las medicinas alternativas, es el famoso Paracelso, que nos decía que la clave está en la dosis, ¿no? Las medicinas están en la dosis. Cualquier cosa, nosotros somos productores de todas las sustancias que podamos encontrar en el mundo. Por eso nos podemos curar con la homeopatía consumiendo arsénico, cobre, porque nosotros mismos somos generadores de todas esas sustancias, ¿no? Todos los sabores, todas las sustancias del mundo están en nosotros, solamente hay que saber cómo hacerlas explotar, ¿no?, cómo activarlas. Y a veces necesitamos algunos elementos, en este caso pues la herbolaria y la cannabis, para despertar este sistema. Aquí les presento un poquito la cara del jaguar
porque en gran parte de la visión o el tratamiento de nuestra genitalidad, nuestra sexualidad en la medicina tradicional tiene que ver con la visión del jaguar, ¿no? Y de esta intuición tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Ahora lo hemos conocido más en el trabajo, pues que desde el poder femenino hemos tenido que trabajar con esta zona, pues que históricamente ha sido muy vulnerada, muy violentada. Entonces hemos tenido que ir despertando, digamos, esta reflexión, pero también en cuanto a los hombres, la masculinidad también es un proceso que necesita despertarse. Esta región que también ha sido muy castigada, que ha sido muy reprimida, muy limitada a un tipo de erotización, y que bueno, por eso vamos a encontrar también como a lo largo del tiempo la mayoría de los hombres después de los 40 años empiezan a presentar problemas de inflamación de próstata. También es un proceso, digamos, como no solamente hormonal, sino emocional, en fin, ¿no? De muchas cuestiones, pero que hay que empezar a empoderar también, ¿no? en los hombres esta zona. Y asemejarla con esta feminidad, esta forma del jaguar, ¿no? Dicen que aquí estaban los ovarios, como el útero y la zona genital, ¿no? De labios. En el caso de los hombres vamos a encontrar como el perineo, y en general en todos nosotros, y para este trabajo de cannabis, movimiento somático, movimiento consciente, el perineo es nuestra base también de ayudar también a sostener todo este aparato: vejigas, ovarios, útero, próstatas, en fin, ¿no? Hay que trabajar toda esta zona para poder mantener la vitalidad, evitar problemas de incontinencia, evitar problemas de inflamación de próstatas, evitar problemas de coágulos, de miomas, de quistes, de tumores, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Vamos a encontrar que también algunos casos son frecuentes de quistes y tumores en los testículos, precisamente por estos procesos de inflamación, ¿no? Cosas que ahí tenemos contenidas y que hay que empezar a liderar. Entonces, bueno, por cierto, en esta zona de la barbilla, también en nosotros, tenemos toda la zona genital. Entonces, eventualmente es importante hacer estimulación y tocar nuestros órganos internos desde otros lugares, como pues son nuestras manos, nuestra cara, nuestros pies, la planta de nuestros pies. Son lugares importantes para estar llegando a los órganos que hasta el momento hemos dicho, ¿no? Y que no los podemos tocar, y que si ya estamos utilizando el aceite, en este caso vamos a aprender a hacer aceites lubricantes o aceites de masaje que bien podemos utilizar precisamente como tratamientos de acupuntura, de acupresión o simplemente de estimulación en zonas, ¿no? Pulmones, riñones. Cuando despertamos con las ojeras es porque hay que atender algo en los riñones, hay alguna retención de líquidos, y a lo mejor pues en la mañana despertando podemos dar precisamente un masaje con un poco de aceite de lubricante para masajear nuestros órganos riñones en este caso. Y así, ahora sí, seguimos. El aceite de CBD. Entre las cosas que ahora es más conocido, el asunto de la medicina canábica es en su presentación de aceite CBD. El aceite de CBD que nosotros aquí vamos a trabajar en el taller es un aceite de espectro completo. Decíamos que es de espectro completo porque tiene tanto CBD como THC como todos los demás cannabinoides, ¿no? El que ayuda al cerebro, el que ayuda al páncreas, el que ayuda al sistema de circulación, tiene todos estos componentes. La forma en la que nosotros lo vamos a elaborar es una de las formas en las que igual, ¿no? La herbolaria es como lo trabajamos. Actualmente, bueno, pues se manejan máquinas de dióxido de carbono para la extracción y el aislamiento de estos componentes.
Esos son, bueno, pues procedimientos que ya llevan otro enfoque. Nosotros pues estamos trabajando siempre desde este lado de la herbolaria, ¿no? Para nosotros el herbolaria, la cannabis, es un regenerador celular, decíamos, es un antiinflamatorio. Cualquier proceso de inflamación, es evidente que la cannabis es muy poderosa, es un poderoso antiinflamatorio. De hecho, está comparado con algunas de las vacunas que se utilizan en África para la malaria, en fin, que son también virus que generan inflamación de los órganos y de todo. Están comparados con algunas de esas vacunas. Es relajante del sistema nervioso central. Entonces, como es un relajante del sistema nervioso central, tiene, digamos que su acción tanto en el sistema simpático como en el parasimpático, ¿no? El de alerta como el de placer. Es un analgésico. Ayuda en el tratamiento, por lo tanto, específicamente de diabetes. Consumir un aceite para gente que tiene diabetes, en una semana hemos visto casos en que les logra regular lo que muchos medicamentos como la pravastatina, en fin, no logran hacer en una semana. Hipertensión también, porque es capaz, es un regulador de nuestra presión arterial. Entonces también pacientes con hipertensión, me ha tocado ver cómo incluso les empiezan a cambiar medicamento y no les baja la presión, y en cuanto empiezan a tomar el aceite empieza a regular sus niveles de presión arterial. Ayuda también para el tratamiento, el apoyo de tratamientos con cáncer, por lo mismo que decimos que es un regenerador, trombosis, en el caso de nosotras las mujeres, y bueno, en general también la fibromialgia. Ayuda, decíamos, para próstata inflamada, para artritis, que también es inflamación, artrosis. Algo importante que es el CBD para nosotras las mujeres es que promueve el crecimiento de la masa ósea, es un regenerador neuronal y en general nos permite trabajar problemas de ansiedad, de insomnio. Aquí lo que vamos a preparar es un aceite de extracto de espectro completo y bueno, pues ahorita les vamos a ver la forma de preparación. Ahí podemos ver. Nada más aquí quiero mencionarles que bueno, este es el procedimiento. Vamos a utilizar solamente 100 gramos de cannabis, vamos a desmoronar las flores, vamos a descarboxilar, vamos a hacer todo el procedimiento que nos va a llevar cerca de 3, digamos que hay un promedio entre 3 a 7 horas, pero aquí, bueno, lo vamos a dejar 3 horas porque ya traemos un poquito un poco ya macerado. Vamos a utilizar tela porosa, filtro de papel, y lo importante es cómo empezar a hacer la dosificación. La dosificación del CBD. Esto es muy importante porque a veces las personas, como estamos acostumbrados a la medicina alópata, queremos saber exactamente cuántas gotas y cada cuántas horas. Y aquí es importante decir que cada dosis es diferente, dependiendo de cada paciente, dependiendo de cada padecimiento, dependiendo de nuestros receptores endocannabinoides, si están más despiertos, si están más aletargados, dependiendo de nuestro peso, estatura y de nuestra edad. Y así, con eso es como tenemos, digamos, que cada paciente, aunque dos tengamos diabetes, cada paciente va a tener su dosis personal. Por eso también es una planta que requiere mucha capacidad de paciencia, es parte de la salud autogestiva, el propio cuidado, nuestra propia paciencia para observarnos, para ver cómo vamos reaccionando, para estudiar nuestra propia enfermedad, nuestro propio padecimiento y por lo tanto pues para sanarnos. Entonces cada paciente va a ir encontrando su dosis perfecta, porque es propia, ¿no? Es personal.
¿Cómo es que vamos a hacer este protocolo de inicio? Nosotros cuando recomendamos, podríamos subir tantito aquí, cuando recomendamos que inicien el protocolo, decimos, primero vamos a iniciar por una gota durante una semana, durante 7 días, y vamos a iniciar con esa gota porque durante 7 días, como que recordemos que después de unos 7, al octavo día, si yo voy a correr, si yo voy corriendo todos los días, al octavo día mi cuerpo ya me pide ir a correr. Es decir, hay un reconocimiento del cuerpo, de la memoria corporal, de que algo está pasando diferente ahí. Entonces recomendamos, uno, para ir, que el cuerpo, que el organismo recupere su inteligencia y diga, a ver, ¿qué está pasando? A veces el paciente piensa que con una gotita pues no le va a ayudar, ¿no? Como una gotita y no siente nada, pero es importante mantener este protocolo porque el aceite es la forma en la que puede irse realmente instalando y de una manera pues paciente, ¿no? Tranquila y más segura y más eficaz. Entonces recomendamos iniciar durante 7 noches, en la noche, porque recuerden que solamente en la noche es cuando encontramos nuestro estado de regeneración de células madre. Cuando dormimos profundamente es cuando realmente estamos regenerando células madre. Si no dormimos, no llegamos al estado REM del sueño profundo, entonces no estamos regenerando células, ¿no? Ahí cuando tenemos problemas de insomnio, esa es la cuestión. No solamente que hay un desgaste del organismo, sino que es algo que no lo estamos regenerando, no está, nuestro sistema nervioso está alterado, pero no estamos regenerando. Y ahí es importante que ayudemos precisamente en la noche a que el organismo llegue a su estado profundo del sueño y que a partir de ahí empiece a hacer una instalación, un recorrido dentro del organismo. ¿Esa gota es diaria? ¿Una gota diaria a la semana? semana? Una gota diaria, okay. Cada noche, de preferencia 30 minutos, 40 minutos antes de dormir. Si por mi actividad laboral tengo que trabajar en la noche, pues en el horario donde más descanse, donde más sea el sueño reparador, es donde tengo que tomar la dosis. En caso de sentirme de tener algún padecimiento, digamos que implica gotas mayores como Parkinson, como epilepsia, como cáncer, pues entonces sí se hacen dosis mayores, pero si son dosis mayores de 7 gotas, lo que recomendamos es la mayor parte de las gotas en la noche para ayudar al organismo a que haga su trabajo regenerador en la noche, y que las dosis más pequeñas sean durante el día. ¿Esto por qué? Porque sí hay efectos, puede haber efectos secundarios. Efectos secundarios pues es un poco de somnolencia, ¿no? Porque pues está muy relajado, entonces pueden interferir un poco con las actividades durante el día. Y bueno, pues digamos que si mi actividad, mi trabajo es muy estresante, pues estamos ahí, ¿no? Contrariando un poco, forzando ahí al cuerpo. Por eso es importante. Pero si tengo problemas de migraña y estoy trabajando frente a la computadora, pues sí tengo que ir ahí yo suministrándome una gota, 2 gotas a las 2 horas, en fin, ¿no? Para ir aliviando pues los malestares que vaya yo presentando. Pero si es un padecimiento como más crónico, degenerativo, como diabetes, como hipertensión, entonces mantener, o próstatas inflamadas, pues es importante mantener este protocolo. A la segunda semana incremento a 2 gotas y a la tercera semana incremento a 3, así. ¿Cómo es que encuentro mi dosis perfecta? Digamos que yo voy en la 5ª gota y cambio a la 6ª gota y esa mañana me siento un poco con náuseas, como que los ojos me pesan, tengo sueño todavía. Pues quiere decir que ya hay un efecto, digamos, de sobredosis. Nunca una sobredosis va a generar un maleficio al organismo, ¿no? Lo único que sucede es que actúa la psicoactividad,
Entonces, si nos pasamos no de una, de 2 gotas, sino 3 gotas, pues puede ser que esa sobredosis pues sí nos lleve a un estado de paranoia, de pánico, porque pues lo que está actuando ahí son nuestra psique, ¿no? La que está actuando ahí. Pero por eso es importante mantener este protocolo y yo me voy a dar cuenta con una gota. Si decíamos en la 6ª gota yo despierto con un poco de náusea, la 6ª gota ya es muy pesada para mí. Entonces lo que hago es me regreso a la 5ª gota. Y a ver, creo que por acá está, a ver si pudieras ayudarme. Entonces más abajo. ¿Con qué frecuencia? Normalmente 20 mililitros es un tratamiento que nos ayuda de 2 a 3 meses. Es importante descansar de 2 a 3 semanas, volver a retomar 2 a 3 meses y descansar. Y así hacer un primer balance de máximo 6 meses. El paciente tiene que ver pues realmente un avance fundamental. Se alojan las raíces de dónde viene alguna enfermedad, ¿no? Y es pero tan sutil, tan vulnerable a veces que es nuestro espíritu, nuestra alma, nuestras memorias, que cosas muy pequeñas le llegan a dañar y se llegan a somatizar de una forma pues que nos llegan a lo largo de los años pues a generar ahí una desconexión. Entonces, pues es importante mantener, si hay estos efectos secundarios, mantener a la mano pues ahí alguien que nos pueda dar ese acompañamiento y para que al contrario de que nos sintamos mal, pues lo logremos sacar el jugo a esos mensajes que nos está diciendo el cuerpo. Hay pacientes que a veces dicen, siento que me empezó a doler la espalda o siento que no tenía ese dolor. Y no es que les genere el dolor, sino que nos estamos dando cuenta o estamos haciendo conciencia de que a veces pues, nos acostumbramos a vivir con un dolor. Entonces encontramos en dónde está la raíz del dolor. Resulta que no era en lumbares, sino era en hombro. Entonces ahí eso es algo que nos ayuda precisamente por la capacidad de sensibilidad, de conexión que tenemos y de sinapsis en algún momento, ¿no? También es importante decirles que el aceite, muchas personas, sobre todo estudiantes y todo eso, nos comentan que han encontrado que sí, efectivamente tiene una capacidad de concentración. Entonces, por ahí tenemos unos pacientes que estudian su maestría, que están estudiando su doctorado, porque les ha permitido tener una mayor concentración. Muchos me preguntan, ¿no?, la diferencia precisamente entre, por ejemplo, fumar la cannabis y tomar aceite CBD. Fumar cannabis digamos, genera un poco la dispersión. Tomar aceite lo que genera es una capacidad de concentración neuronal. Entonces son como, digamos, dos procesos diferentes los que también se genera esta sinapsis, ¿no? Pero cuando la toman así en las dosis que estás diciendo, o se echan una gota antes de empezar a estudiar, por ejemplo. Pues estos pacientes las toman en esa dosis así, ¿no? Como un tratamiento, y lo que han encontrado es de que, pues sí, ¿no?, les da mayor concentración. Recomendaciones, decíamos, ¿no?, que no genera ningún síndrome de abstinencia. Se recomienda, si te sientes mal, evitar consumir lácteos, grasas. Y algo importante que recomendamos es que, sobre todo para el tratamiento con niños, con mascotas, con perritos, con animales pequeños y con adultos mayores, pues es recomendable mejor el uso de hidrolatos. El hidrolato es una extracción donde utilizamos agua, no como vehículo aceite, sino el agua, y el agua lo que nos va a permitir es hacer un arrastre. Por arrastre de vapor es como vamos a obtener el aceite esencial, pero tiene mucho menos concentración, por ejemplo, del THC en ese caso. Entonces es muy ligero, es muy noble, y pues hemos visto que es muy efectivo para tratamiento con estos pacientes, ¿no?